Bueno, lo que vamos a ver ahora es referido a la unidad de trazabilidad en conjunto con el retiro de producto en toda la cadena agroalimentaria. ¿Por qué tenemos que ver lo que es la trazabilidad o también llamado rastreabilidad? Porque es una herramienta que nos ayuda a tener mejores resultados en lo que se refiere a algún riesgo que puede ocasionar un alimento, ya sea por una enfermedad transmitida por alimento o por una contaminación o por esa contaminación que puede ser por plaga, por algún contaminante físico, químico, microbiológico o también, ¿por qué no?, que no cumpla con la legislación vigente. Entonces, para poder empezar de hablar lo que es la trazabilidad, tenemos diferentes significados de acuerdo a organismos nacionales e internacionales, como ser, tenemos la ISO, el Códex Alimentario, el Reglamentación Europea o de la Asociación Española de Codificación Comercial, que es la AECOC. Bien, la ISO se refiere o denomina la trazabilidad en donde se puede conocer el historial y localización de un producto mediante identificaciones y registros, mientras el Códex Alimentario define a la trazabilidad como un movimiento de un alimento a través de etapas específicas de la producción, transformación y distribución. El Reglamento Europeo define a la trazabilidad para poder encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución. Y la Asociación Española define a la trazabilidad como aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el historial, la ubicación y trayectoria de un producto o lote de producto a lo largo de la cadena de suministro en un momento dado. Es decir, que en estas cuatro instituciones u organismos no gubernamentales definen como casi lo mismo, con diferentes terminología, que vendría a ser una localización del alimento a lo largo de toda la cadena productiva, ¿sí?, hasta llegar al consumidor, o sea, desde la producción de la materia prima, de la parte del factor primario, de la producción primaria, pasando por todos los procesos de elaboración, distribución, comercialización, hasta que llega al plato del consumidor. Bien, para que también tengan en cuenta diferentes términos, lo que es una cadena alimentaria, que es una secuencia de etapas y operaciones involucradas en la producción, el procesamiento, la distribución y la manipulación de alimentos, desde la producción primaria hasta el consumo. La producción primaria incluye la producción de alimentos para animales, de los que se obtienen alimentos, y para animales destinados a la producción de alimentos, ¿sí? Es decir, de que se refiere desde la materia prima, es decir, cuando dice producción de alimentos para animales de los que se obtienen alimentos, ¿sí? Alerta sanitaria es la comunicación a la población para advertir sobre un peligro potencial o detectado de un producto con probabilidad de causar daño a la salud. Esto es importante, esa alerta alimentaria, porque se utiliza mucho en lo que es el retiro del producto. Peligro, que eso lo venimos viendo casi desde el primer día de clase, de lo que es un agente biológico, químico, físico, presente en alimento, o bien la condición en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud, ¿sí? Acuérdense que siempre el peligro siempre va a estar asociado a las contaminaciones físicas, químicas o microbiológicas. Y el riesgo es la estimación de la probabilidad de la ocurrencia de un peligro, ¿sí? Es lo que nosotros utilizamos estas definiciones, estos términos, cuando hacíamos la determinación de los puntos críticos de control. Entonces, para resumir, ¿sí?, lo que veníamos diciendo, lo que decía
los diferentes organismos no gubernamentales y en lo que respecta a las definiciones, nosotros podemos decir entonces que es la trazabilidad, es el conjunto de acciones, medidas y procedimientos técnicos que permiten identificar y registrar cada producto, desde su nacimiento hasta el final de la cadena de comercialización. Como le dije anteriormente, una cadena alimentaria es aquella en donde el alimento, o sea, que se tiene en cuenta del momento que se obtiene esa materia prima, esa matriz, en donde sufre una transformación, ¿sí? Hasta llegar a al cliente, ¿sí? Al consumidor final. Por eso dice al final de la cadena de comercialización. Entonces, la mejor definición que nosotros podemos tener presente es de la ISO 8402, que es la habilidad para conocer el historial y localización de un producto mediante identificaciones y registros. Entonces, podemos decir también que la trazabilidad en la cadena alimentaria es la capacidad para seguir el movimiento de un alimento a través de etapas específicas de la producción, transformación y distribución según lo determina el Códex Alimentario. Habíamos dicho también que el SENASA lo puede definir a la trazabilidad de la siguiente manera, que es la capacidad para seguir el movimiento de un alimento desde su origen a través de su elaboración, distribución, comercialización y hasta su consumo final, que es más o menos parecida de lo que dice la ISO con respecto a la definición del SENASA. También tenemos en el reglamento de la Unión Europea, en la 178/2002, en el artículo 3, también define que la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción y distribución de un alimento, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinada a ser incorporada en alimentos o con probabilidad de serlo. Es decir, de que todo materia prima que se utiliza para la elaboración, transformación o comercialización de un producto alimenticio debe tener su, digamos, no su sello, su identificación, ¿sí? Mediante el número de lote, quién lo ha fabricado, el origen, etcétera, que lo vamos a ver enseguida. ¿Cuál es el objetivo que tiene la trazabilidad? Justamente es mejorar la eficacia del sistema de control de la inocuidad de los alimentos que permita identificar y localizar un producto alimenticio a lo largo de la cadena alimentaria. O es decir, que se debe rastrear o localizar en dónde aparece un problema, donde se debe encontrar una información necesaria para proceder a su localización dentro de la cadena alimentaria. Se debe identificar la causa, adoptar las medidas correctoras y, si es necesario, retirar la partida del mercado. Por eso la trazabilidad con el retiro, con el recall, van de la mano. Nosotros tenemos que saber que en el Código Alimentario Argentino, en el capítulo 3, en lo que respecta a condiciones generales de la fabricación y comercialización y comercios de alimentos, en el artículo 18 tris, define, tiene en cuenta, encuentra la trazabilidad. También tenemos que tener el artículo 20 bis, que ahí dice las condiciones higiénico-sanitarias de buenas prácticas de manufactura, que habla sobre el punto 2.9 de la trazabilidad, que es la probabilidad de encontrar y seguir la trayectoria de un material u objeto en toda la etapa de producción, fabricación y distribución. En el ítem 9.8 también habla de trazabilidad y retiro del producto no conforme. También dice la diferencia en trazabilidad
y retiro de producto. En el artículo 154 habla en el 2.1 de denominación obligatoria y de trazabilidad. Entonces ya es común, ya es obligatorio que para la habilitación de un producto alimenticio ya debe tener, aparte de los prerequisitos para poder alcanzar el HACCP, que vendría a ser las buenas prácticas de manufactura, los procesos operativos estandarizados de saneamiento, el manual integral de plaga, con las buenas prácticas agrícolas y el retiro de producto, se debe tener en cuenta para poder habilitar una empresa, una industria alimentaria. En la ISO 22005 también habla ya directamente, específicamente sobre la trazabilidad en la cadena de alimento para alimentación humana y animal, los principios generales y registros básicos para el diseño e implementación del sistema. Generalmente cuando uno quiere tener disponibilidad de las ISOs, cualquier clase de ISO no son gratuitas, hay que tener, digamos, la disposición para poder tener acceso a las mismas. Bien, entonces, para redondear, volver a decir que la trazabilidad es un procedimiento que permite conocer la historia, ubicación y trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministro o a lo largo de la cadena agroalimentaria o a lo largo de la cadena de alimento en un momento dado a través de unas herramientas determinadas. ¿Sí? Bien, la trazabilidad tenemos que tener en cuenta cómo nosotros podemos identificar los productos, ¿sí? De esa manera justamente surgen los lotes, los números de lote que deben tener cada alimento, porque si nosotros tenemos por ejemplo, un comunicado diciendo que se debe retirar del producto la leche X, la leche Manolito, vencimiento del año 2022, lote 4, por ejemplo, entonces tenemos que ver que si en nuestro comercio, si tenemos un supermercado, tenemos ese producto y lo tenemos que retirar en el tiempo establecido que nos dice, en este caso, la autoridad competente, ¿sí? Que sería, los pasos sería primero, comunican la Superior Unidad Bromatológica y de esa manera se comunica a todos los municipios, a toda la provincia, que se debe retirar de mercado X producto en un tiempo determinado. Porque justamente vamos a ver lo que es retiro de producto, dependiendo de la clase, si es 1, 2, 3, si es grave, severa, moderada, es el tiempo y los días que nos dan para retirar el producto. Para eso, entonces, como le decía, que tenemos que tener en cuenta el lote que debe tener un producto, que es el conjunto de unidades de venta de un producto alimenticio producido, fabricado o envasado en circunstancias prácticamente idénticas. ¿Sí? La trazabilidad se divide en tres componentes. Tenemos la trazabilidad ascendente, la trazabilidad interna y la trazabilidad descendente. La trazabilidad ascendente significa hacia atrás. Se debe tener en cuenta siempre se deben preguntar ciertas preguntas, valga la redundancia, de decir, ¿qué se recibió? ¿De quién? El origen y cuándo, ¿sí? Cuando dice ¿qué se recibió? ¿Sí? Debemos, mediante planilla, que lo vamos a ver enseguida, se debe registrar el número de lote, el número de identificación, que eso puede ser la fecha de caducidad, la fecha de consumo, cuando depende si el alimento es perecedero, no perecedero, semiperecedero, a veces se pone preferentemente, consumir preferentemente antes o directamente la fecha de vencimiento. O sea, hay que colocar qué es lo que recibo y cómo tiene que ser. ¿De quién?
de dónde proviene ese producto, ¿sí? De quién quién es el fabricante. ¿Cuándo? Se debe registrar la fecha en que se recibieron los productos y es necesario porque se puede ser otro medio de identificación, que por ahí tenemos un producto que nos dicen que tenemos que retirar del mercado y resulta que el problema no ha sido en la cadena alimentaria, sino ha sido en la recepción del producto, que ya vino, por ejemplo, vencido el producto, que en realidad el responsable no tendría que haber recibido ese producto que no cumple con la normativa. La trazabilidad interna se refiere a en el proceso, ¿sí? En la elaboración. En ese caso, nosotros tenemos que hacernos también la pregunta, ¿qué es lo que se crea? ¿A partir de qué se crea? ¿Cómo se crea? ¿Y cuándo se crea? Cuando dice qué es lo que se crea, tenemos que tener en cuenta la identificación de los productos intermedios durante la actividad realizada, identificación del producto final que se entrega al cliente. A partir de qué se crea, de piensos, alimentos, sustancias y todo producto incorporado descriptos de acuerdo con los registros de la recepción, incluyendo el número de lote u otra identificación. Es decir, la materia prima que se utiliza para elaborar un producto específico. Y cómo se crea, teniendo en cuenta las transformaciones de elaboración, almacenaje, si se produce qué sé yo, la elaboración de hamburguesa, tenemos que ver todo el proceso, o sea, hacer ese diagrama de flujo y entonces nosotros tenemos que identificar cada etapa para que de esa manera, decir cómo se ha creado nuestro producto, en este caso la hamburguesa. Cuando los productos se dividen, cambian o mezclan, conviene registrar, ¿sí? Es decir, en este caso, por ejemplo, que utilizamos la misma materia prima desde el comienzo que se elabora el producto, pero resulta que después hubo un cambio, entonces todo eso tenemos que estar registrando. Y con respecto a la trazabilidad descendente, en este caso, es decir, hacia adelante, tenemos que nos preguntar quién se entrega, qué se vendió, cuándo se vendió, cuándo se entregó, ¿sí? ¿Quién se entrega? La empresa o responsable de la recepción física del producto. ¿Qué se vendió? Debe registrarse el número de lote o de identificación de las agrupaciones de productos que salen de la empresa. ¿Cuándo? Guardar la fecha en que los productos se entregaron a diferentes localidades o diferentes comercios de alimentos. Entonces, para poder redondear, habíamos dicho que la trazabilidad encontramos tres. La trazabilidad que es ascendente del proceso o interna y descendente o al consumidor. Cuando decimos ascendente, cuando es hacia atrás, nos estamos refiriendo a los proveedores, es decir, la recepción de lo que es materia prima, insumo, etc. Cuando hablamos de la trazabilidad interna, se refiere a la trazabilidad del proceso, ¿sí? En donde ve todo el proceso de elaboración, la transformación, ¿sí? De un determinado producto. Y cuando decimos trazabilidad hacia delante o descendente, nos estamos refiriendo a la trazabilidad del consumidor, ¿sí? Entonces, la trazabilidad ascendente permite conocer las materias primas que forman parte del producto, envase y otras materias utilizadas que identifica a los proveedores. Proceso, trazabilidad de proceso o trazabilidad interna, permite hacer un seguimiento de los productos procesados en el establecimiento y conocer sus características, tratamiento recibido y circunstancias a las que han estado expuestos. Y trazabilidad hacia adelante o descendente o el consumidor o cliente consumidor se permite conocer dónde se ha vendido, distribuido un lote determinado
del producto, identificación mediante un lote, la cantidad, la fecha de entrega, destinatario, etc. Bien, esto sería un ejemplo que yo le venía diciendo, ¿sí?, de la trazabilidad, que puede hacia adelante, hacia atrás, trazabilidad interna, es decir, que nosotros podemos buscar esa información en cualquier etapa de la cadena alimentaria, porque nosotros tenemos que registrar. Recuerden que la trazabilidad ascendente o hacia atrás está referida a los proveedores, la trazabilidad interna en el proceso, y la trazabilidad descendente o hacia adelante está referida al cliente, ¿sí?, al consumidor. En este caso, es por eso que si ustedes van a cualquier comercio o inclusive en los envases, encontramos un código de barra. Hoy en día se utiliza mucho lo que es el QR, ¿sí? En el QR justamente está realizado para que en esos cuadraditos que se encuentran en los vértices no identifiquen, ¿sí?, quién ha sido el proveedor, de dónde, la fecha de vencimiento. En los comercios, por ejemplo, los códigos se refiere, por ejemplo, al precio, quién es el proveedor. Eso lo determina, ¿sí?, el responsable de ese producto alimenticio, que si ellos quieren utilizar el código de barra, el QR, o a veces se utiliza directamente el número de lote. ¿Cuál es la ventaja que tiene justamente la trazabilidad? ¿Sí? Es localizar rápidamente un lote problemático y movilizarlo rápidamente, ¿sí?, los productos que sean inseguros, y dar tranquilidad a los consumidores que el producto que están consumiendo o que están adquiriendo no cause daño a la salud. Entonces, como les decía anteriormente, se debe tener un número de lote, se debe lotear ese producto que sale, la cantidad, ¿sí?, que estamos recibiendo, que estamos elaborando. Para eso justamente se debe colocar, a veces se dice que la fecha, el lote coincide con la fecha de vencimiento, ¿sí? Porque eso hace más fácil la identificación de un determinado producto, que sea más fácil para el comerciante poder localizarlo. Bueno, esto es un ejemplo de cómo se elabora, si es un flujo de un diagrama de flujo, cómo se va elaborando o se va realizando la comercialización de diferentes productos, cómo llega al consumidor o al consumidor final precisamente. En el primero encontramos cómo se va elaborando, cómo se va utilizando los envases, ¿sí?, hasta obtener un producto. O sea, en este caso sería la elaboración, por ejemplo, de vino, ¿sí?, en donde se colocan en las cajas que vienen de al 4 o de 6, para que luego sea consumido, ¿sí?, en buenas condiciones por el consumidor. Bien. ¿Qué pregunta nosotros nos tendríamos que hacer, ¿sí?, cuando, a ver, si uno quieren conocer a alguien, ¿sí? Siempre le pregunta cuál es tu nombre, de dónde sos, tenés familia, a qué te dedicás, a dónde te vas ahora, con quién. Bueno, esas son preguntas que también tengo que hacerme cuando yo recepciono una materia prima, que ya vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pregunta me tengo que hacer ahora cuando yo ya tengo un producto terminado? ¿Qué les parece a ustedes? Es decir, ¿cuál es su denominación de venta? ¿Cuál es su lugar de origen? ¿Quién lo elaboró? ¿Cómo está compuesto? ¿Cuáles son sus materias primas?
dónde se lo comercializa, por mayor o menor, es decir, de la lectura del rótulo. Bueno, este es lo que dije anteriormente. En la trazabilidad existen fases del sistema. De esta manera nosotros tenemos que elaborar un plan de trazabilidad, en donde debe haber un responsable que debe recoger todas las actividades que se desarrollan en la empresa. De esta manera se va construyendo la historia de un producto. Se puede realizar a partir de sistemas y procedimientos que permiten identificarlo, tener en cuenta en la recepción y entrada de la materia prima, elaboración y transformación, etiquetado y salida del producto del establecimiento. Generalmente estos son los pasos, ¿sí? Las etapas que se aplica en la trazabilidad, que ingresa el producto, ¿sí? A depósito mediante una identificación de la partida, información del proveedor, la logística interna, información de los movimientos, ubicaciones FIFO, es decir, lo que entra primero sale primero, identificación del lote de cada de los componentes utilizados, la disponibilidad de esos elementos, identificación del producto terminado, mediante también el número de lote, control de las partidas, a quién se envía a los clientes, qué cantidad, en qué condiciones, seguimiento de las devoluciones de los clientes, control de recuperación y restitución de partida. Este es un ejemplo de los registros de proveedores que ustedes hicieron al principio cuando le pedimos que hagan la actividad o el práctico número 1, en donde ustedes tienen que ver los proveedores, de dónde, valga la redundancia, de dónde provienen, la cantidad. De todas maneras, vamos a tratar de hacer un trabajito para que ustedes elaboren estas planillas de control. Registros o planillas de almacenamiento, registros de producción, registros de despacho, o sea, de venta, registro de cliente. Este es un ejemplo justamente que le decía de la elaboración de hamburguesa. En este caso tenemos la trazabilidad hacia atrás, es decir, la trazabilidad del proveedor. En este caso se consiguen diferentes cortes de carne vacuna de diferentes proveedores, por eso cada una tiene un código de barra que puede ser que se le puede identificar, en donde ese código de barra debe tener el número de lote, el proveedor, es decir, quién lo ha elaborado, la fecha de vencimiento, etcétera, ¿sí? Como así también los insumos que se utilizan para la elaboración de las distintas hamburguesas, ¿sí? Como en la producción, en la distribución y a dónde llega a diferentes carnicerías, por ejemplo. Si es que ocurre un problema en un proceso de elaboración, en este caso en las hamburguesas, que les dice, no sé, la hamburguesa yo le había pedido que sea de, no sé, de un X diámetro, estoy hablando de diámetro nada más, entonces hay que ver dónde fue el error, ¿sí? De que por qué son más chicas de lo que le había pedido justamente el comerciante. Entonces, de esa manera, nosotros si tenemos una trazabilidad o rastreabilidad de esta hamburguesa, localizamos el número de lote, nos vamos al sistema, entonces vemos a dónde está la causa del problema. Se identifica para que de esa manera, ¿sí? Vuelva nuevamente al sistema a mejorar
y obtener un producto que sea de calidad y la satisfacción al cliente. Si no tienes trazabilidad, no tiene historia de tu producto. Eso es como un lema de decir que en todas las empresas tienen que tener trazabilidad. Bien, entonces, una vez que yo ya tengo todo la rastreabilidad de la cadena agroalimentaria, esta herramienta, ¿sí?, que me va a permitir identificar alguna producto que esté en mal estado. Es por eso que surge lo que es el retiro de producto, ¿sí? O comúnmente dice retiro de producto, o también es el recall, que significa un protocolo para el retiro de productos del mercado. Debemos tener en cuenta, en este caso en el retiro de mercado, ciertas definiciones para que tengamos en cuenta en el momento de clasificar al alimento cuando esté en el mercado. Tenemos alerta alimentaria, es la comunicación a la población para advertir sobre el peligro potencial o detectado de un producto con la probabilidad de causar daño a la salud. Clasificación del retiro es la categorización asignada al retiro para indicar el grado relativo de riesgo para la salud de la población que presente el producto a retirar. Estrategia de retiro, conjunto de acciones planificadas que tienen como objetivo ejecutar el retiro de un producto. Y la evacuación del riesgo es la determinación de los efectos adversos para la salud de los consumidores que pueden producirse como consecuencia de su exposición a peligros en el producto de origen biológico, físico o químico. Generalmente el retiro del producto o el recall, ¿qué es? Es una medida de gestión para quitar de la venta o para sacar de la venta, distribución o consumo productos que no cumplen con la normativa vigente, pudiendo afectar la salud de los consumidores. ¿Cuáles serían? Bueno, en el Código Alimentario Argentino, en el capítulo 21, donde dice sobre procedimiento, ya está hablando en el anexo donde involucra a las autoridades sanitarias y a las empresas alimentarias a aplicar los procedimientos para la gestión de incidente y retiro de producto. En el artículo 18.3 también habla de un plan de registro de gestión de retiro que deben tener en las empresas alimentarias. De todas maneras, les dejo ahí la página web para que ustedes puedan consultar, ¿sí?, para que tengan en cuenta el capítulo que habla en el Código Alimentario Argentino sobre las retiro de producto. ¿Cuál es el objetivo que tiene entonces esto? Actuar rápidamente y efectivamente, quitar del mercado el producto que es peligroso para la población. Se localiza el producto y se remueve del mercado, frena la distribución y venta, se recupera la totalidad del producto de riesgo y se notifica a todos los interesados sobre el riesgo potencial para la salud. Se identifica y corrige la causa que dio origen al incidente para evitar recurrencia. Este es en el caso que la autoridad sanitaria comunica a la empresa, ¿sí?, que un X producto tiene que ser retirado de la venta porque puede causar un riesgo potencial para la salud. Para eso se van a clasificar, ¿sí?, de acuerdo si es clase 1, clase 2 o clase 3, que lo vamos a ver enseguida. Estos
productos que deben ser retirados del mercado, ¿sí? Se pueden ocasionar o se puede gestionar mediante denuncias, mediante actuaciones, mediante una información de un incidente a nivel internacional, mediante resultados adversos o que sea voluntario. Por ejemplo, denuncia que pueden denunciar un consumidor diciendo que el embutido que consumió tenía un guante adentro del embutido. Entonces él hace la denuncia anónima en este caso a la municipalidad, al área de seguridad alimentaria. Entonces ellos van al lugar, al comercio donde elaboran este embutido y deben sacar a la venta. En el caso que ellos hayan realizado esa partida a otro comercio, se debe retirar también ese número de lote. Las actuaciones, estas son iniciadas por el Instituto Nacional de Alimentos o por el SENASA o la autoridad sanitaria provincial o municipal. En este caso, justamente cuando comunican, no sé, supónganse que la leche, no sé, X marca, que es elaborada en la provincia de Catamarca, ha llegado se comercializa también acá en la provincia de Jujuy. Y en Catamarca hicieron un control, la autoridad sanitaria competente, y resulta que se encontraron que algunas leches líquidas estaban contaminadas con peróxido, ¿sí? O sea, con lavandina. Supónganse con lavandina. Entonces, la municipalidad de algún distrito de esa localidad, de esa provincia, comunica al Instituto Nacional de Alimentos para que de esa manera se comunica a nivel nacional que debe ser retirado del producto X producto porque está contaminado con lavandina, por ejemplo. Información de un incidente a nivel internacional donde están involucrados algunos países que se exporta alimento a la Argentina. Resultados adversos de una muestra oficial, ¿sí? En una jurisdicción, ¿sí? Es como casi parecido a lo que son las actuaciones. Y que sea voluntario, que justo estoy elaborando y me doy cuenta que, no sé, estoy elaborando galletas criollitas y se reventó un foco, entonces esos cristales cayeron a una partida de esas galletitas. Entonces comunico, es voluntario porque yo, la empresa, estoy comunicando al Instituto Nacional de Alimentos, o en este caso, si estoy elaborando en la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, lo primero que hago es comunicar al seguridad alimentaria del municipio, donde ellos comunican a la superior unidad bromatológica y de esa manera la superior unidad bromatológica comunica a la provincia o comunica dónde fue ese número de lote, porque al tener ya esa rastreabilidad o trazabilidad, yo le puedo comunicar dónde está localizado ese lote y Sunibron comunica a nivel nacional, es decir, al Instituto Nacional de Alimentos, que se ha retirado de toda la República Argentina en un tiempo establecido. ¿Cuándo puede haber un retiro de producto? Cuando hay un error de rotulación, cuando hay una contaminación por microorganismos patógenos, defectos del empaque, la aparición de alérgenos o por contaminación también física o química. Bien, como yo les había dicho anteriormente, el retiro de producto se clasifican en tres partes, ¿sí? Se clasifican en clase 1, clase 2 y clase 3.
La clase 1 y clase 2 corresponde a lo que es la inocuidad, a lo que es la alerta alimentaria, y la clase 3 significa de la infracción. Ustedes lo pueden encontrar en el Código Alimentario Argentino, en el Código Alimentario Argentino, en el capítulo 21. Entonces, la clase 1 son aquellas situaciones que presentan un peligro a la salud donde existe una probabilidad razonable de que el uso del producto causará consecuencias serias, adversas a la salud o la muerte. El alcance se extenderá a nivel consumidor. Por ejemplo, hallazgo de Clostridium botulinum en un producto enlatado, E. coli o 154 E. coli 0,157 en producto a base de carne picada, presencia de alérgenos no declarado. Alerta productos marca A pleno por sospecha de botulismo. Es otro. Alerta de presencia de Clostridio perteneciente en canela molida procedente de Vietnam. Clase 2. Son aquellas situaciones que presentan un peligro a la salud donde existe una probabilidad remota de que el uso del producto cause consecuencias adversas para la población. Por ejemplo, hallazgo de Escherichia coli en un producto listo para consumir, presencia de aditivos no permitidos o no declarados. Por ejemplo, y dice el ADMAT advierte sobre unidades con fecha de vencimiento adulteradas de pan dulce con trocitos de chocolate marca Balcarce. Retiro del mercado de varios lotes de producto marca Merengo. En este caso, porque no se ha detectado, porque puede ser alérgeno para algunas clases de personas o que no sea apto para la población celíaca. Arroz marca Gallo, grano de oro, dice alerta sanitaria, porque está falsamente rotulado. Y la clase 3 son aquellas situaciones en las cuales existe una baja probabilidad de que el uso no causará consecuencias adversas a la salud. Es decir, la clase 3 es situaciones donde el uso del producto no causará consecuencias adversas a la salud. Ejemplo, problemas de rotulado que no implican un riesgo a los consumidores, producto que no corresponde a la calidad declarada en el rótulo. Por ejemplo, harina 3.0 que declara ser 4.0. O en este caso que también no cumple con la rotulación, en este caso de la... no me sale de la rotulación de poner ahora exceso en energía, exceso en proteínas, que es la ley de la salud del consumidor. ¿Sí? No me sale en este caso, la ley de rotulado frontal, eso es lo que quería decir. La ley de rotulado frontal, en donde es justamente garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, ¿sí? Y en este caso, en esta ley que es la 27642, nos dice que promueve el derecho a la salud y a contar con información clara y veraz sobre el contenido de nutrientes críticos en los alimentos envasados y bebidas sin alcohol, y además prohíbe que tenga que tener alguna, por ejemplo, en este caso, el tigre, que ya no debe salir en el rótulo, que no debe impulsar a que consuman este producto sabiendo que tienen exceso, por ejemplo, de azúcares.
Entonces, en este caso, tenemos una estrategia de retiro. Es una relación entre riesgo detectado, la clasificación del retiro y las acciones a seguir cuando existan, ya sea clase 1, clase 2, clase 3. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el clase 1, riesgo para la salud, es grado grave, riesgo o muerte. Probabilidad de retiro del consumidor. Nivel de verificación de efectividad 100%, incluso consumidores. Comunicación al público, sí se debe comunicar al público. Auditoría por parte de la autoridad sanitaria, sí. Listado de retiro de la autoridad sanitaria en forma online, sí. Es decir, de que en este caso clase 1 tiene que estar todo registrado, se debe eliminar de la comercialización el 100%. La clase 2, riesgo para la salud, consecuencias reversibles. Las serias son improbables. Probabilidad de riesgo, boca de expendio. Nivel de verificación de efectividad de un 2 al 10%. Comunicación al público depende de las consecuencias que puedan ocurrir. En este caso, al igual que el anterior, la auditoría por parte de la autoridad sanitaria es la correcta, y el listado de retiro de la autoridad sanitaria también, que debe ser comunicado a la autoridad sanitaria. Y la clase 3, que es riesgo para la salud, bajo riesgo para la salud, pero es una infracción, porque aquí es que está no está cumpliendo lo que dice generalmente la reglamentación, la normativa. Profundidad del retiro es la distribución. Nivel de verificación de efectividad, no hay mucha, no existe. Y la comunicación al público, no, pero la autoridad sanitaria deberá responder a las inquietudes del público y la prensa. Y nuevamente se debe realizar una auditoría y un listado de retiro de la autoridad, y que debe ser comunicado por media online. Debemos tener un plan de retiro, ¿sí? Este plan de retiro debe contener la asignación de los responsables por área del trabajo, el listado de registros documentados, las etapas de la secuencia logística del procedimiento y lista de verificación de actividades, y la realización de simulacro, es decir, qué pasa, dónde voy a colocar mi producto, si debe ser retirado del mercado. En este caso, dependiendo si es un alimento perecedero, no perecedero, semi perecedero. En el artículo 38 tris del el 14 del código del la 1415 de la empresa, dice que la empresa debe contar con un equipo que se encargue de la identificación del peligro, el tipo de retiro, si es clase 1, 2 o 3, la redacción e implementación del plan de retiro, la verificación de los registros, las actividades de retiro, los simulacros, la verificación de la efectividad y las propuestas de las acciones de mejora, y donde en este caso deben estar involucradas las autoridades a nivel nacional, que es el Instituto Nacional del Alimento, provincial, la Superior Unidad Bromatológica, y del municipio, en este caso es de el área seguridad alimentaria. En este caso es un ejemplo de cómo debe ser la redacción de un plan de retiro de producto. Las actividades que se sugieren son identificación del incidente, investigación, la descripción e identificación de los productos afectados, evaluación de riesgo, decisión de la medida de gestión, notificación y respuesta de la autoridad sanitaria, estrategia de retiro. En este caso hay que saber la profundidad, la distribución geográfica, la clasificación del retiro, alerta alimentaria, verificación de la efectividad, sugerencia a la autoridad sanitaria acerca del destino del producto,
separación e identificación de todos los productos afectados, notificación del retiro de los productos a los clientes, coordinación de logística de recolección, quién va a hacer el control y registro, la verificación, las acciones correctivas, los informes de avance, la evaluación de la documentación del proceso de retiro y el informe final. Los registros, en este caso se debe tener los reclamos y las devoluciones que se hace a un determinado alimento. El contacto, por eso es importante de tener esa ficha, ¿sí?, de la materia prima, es decir, del proveedor, de dónde proviene, la fecha de vencimiento, quién ha recibido, quién es responsable, a dónde fue ese producto, a quién lo vendí, el cliente, o sea, el comprador, y a qué autoridad sanitaria tengo que notificar, ¿sí?, cuando haya un retiro de producto. Con esto va de la mano lo que es la trazabilidad y siempre debe tener el historial de los retiros causales, ¿sí?, que deben haber en una empresa. Bueno, este es como un diagrama de flujo de donde se debe hacer la verificación y registro de la eficacia del programa de retiros de productos, que ustedes lo van a ver más detenidamente en el código, porque acá no se observa muy bien, donde dice identificación del incidente alimentario, evaluación del riesgo, decisión del retiro, si va a ser, por ejemplo, esto es como el árbol de decisión que nosotros teníamos en el HCCP. En este caso tenemos, por ejemplo, identificación de incidente alimentario, se debe evaluar el riesgo. Es decisión del retiro, si es no, es descartar, si es sí, entonces tenemos que ver estrategia del retiro, notificación del retiro, progreso, monitoreo, todo esto hace el que tiene la persona encargada para tal fin. La finalización del retiro y el incidente queda cerrado. En esto nosotros tenemos que justamente todos estos pasos deben estar redactados. En el retiro del alimento, el RECAL entonces es una medida precautoria que puede derivar o no a sanciones, que puede también derivar a una provisión o a prohibir la comercialización, que puede afectar a la salud del consumidor, que puede también que la cancelación del producto terminado, y de esta manera no se puede, este producto se debe eliminar o sacar de la venta y no puede ser todavía elaborado, fraccionado o conservado hasta que se determine qué clase de retiro de productos se trata. Acá hay otros, existen acá como ven otros ejemplos donde dice el ANMAT en Jujuy, esto solicita el retiro para la venta de 2 marcas de galleta que no se fabrican acá, pero han sido distribuidos en la localidad, en la provincia de Jujuy, entonces se debe retirar y se comunica a nivel provincia, porque puede ser de que yo fui a un supermercado X, compré esta galleta y resulta que justo leo el comunicado que la tengo que eliminar o de esta manera ir de nuevo al comercio y devolver el producto. Ahora, ¿qué es lo que hace el comercio? Teóricamente le debe devolver el dinero o en su caso no se va al comercio, se va a la unidad sanitaria competente, en este caso seguridad alimentaria, a voluntariamente entregar el producto que solicitaron que sea retirado de la venta. Otro caso que es alerta alimentaria, producto
falsamente rotulado, que eran vinagres de alcohol, en donde se hacían pasar por una empresa que era ficticia y con